Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Bernardo Velasco y este día hablaremos de un tema muy complejo y un motivo muy frecuente de consulta, lo que es la lumbalgia o dolor de espalda. Vamos a comentar un poco acerca del tema. La lumbalgia también es conocida como lumbago. Muy frecuentemente los pacientes refieren dolor de riñones. También la mayor parte de las veces se le conoce como dolor de espalda o bien dolor de cadera. La lumbalgia constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en la atención médica de primer contacto o medicina general y asimismo del especialista en traumatología y ortopedia. Del 60 al 90% de las personas llegan a presentar lumbalgia o dolor de tipo lumbar en algún momento de su vida. El 50% ocurre en personas laboralmente activas. Es una de las causas más frecuentes de ausentismo laboral y su incidencia mayor es entre los 25 y los 45 años de edad. En el 90% de los casos, la causa radica en alteraciones mecánicas de la columna lumbar y solo el 10% deriva de procesos inflamatorios. Una de las principales alteraciones mecánicas de la columna vertebral pues son las malas posturas. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo frente a alguna computadora, cuando levantamos algún objeto pesado y no lo hacemos de la manera correcta, o bien o simple y sencillamente en la forma de cómo camina uno, de cómo se para uno, eso en algún momento puede alterar la estabilidad de la columna y obviamente traducirse en algún momento en un cuadro de lumbalgia. La lumbalgia es muy frecuente en personas que llevan una vida sedentaria, en especial en aquellas personas que laboran sentadas durante mucho tiempo. A veces tomamos posturas incorrectas a la hora de sentarnos y a veces pasan desapercibidos, a veces no nos percatamos de que tenemos una postura incorrecta y obviamente eso va degenerando la estructura anatómica de la columna y puede llegar a producir dolor. En lo que respecta a la etiología de la lumbalgia, pues existe una muy amplia gama de problemas relacionados con la producción de dolor lumbar. Se le considera completamente como un síndrome doloroso lumbar o síndrome de lumbalgia. Vamos a describir las principales causas de este padecimiento. Los mecanismos desencadenantes del dolor lumbar con mayor frecuencia son los mecanismos mecanoposturales, siendo los secundarios o posteriores a esfuerzos los más comunes, principalmente levantar o mover objetos pesados, realizar algún movimiento brusco, obviamente caídas o cargar algún objeto de forma incorrecta. Estas llegan a ser los principales mecanismos desencadenantes del dolor de tipo lumbar más frecuentes. En lo que respecta a las alteraciones circulatorias, las más representativas son aneurismas de la aorta abdominal. Ahí vemos una imagen muy clara de lo que es un aneurisma. Los aneurismas pueden dar unas manifestaciones similares a una hernia discal y obviamente nunca deben de pasar desapercibidas, principalmente cuando hay una causa de dolor muy frecuente o que ya dimos algún tratamiento y el dolor, a pesar de eso, persiste. Así también existen anomalías congénitas que llegan a causar dolor lumbar. Debemos de tener en cuenta también malformaciones congénitas como el mielo meningocele,
datos de espina bífida, espondilolisis, espondilolistesis congénitas, que son algunos padecimientos que en algún momento pueden llegar a pasar desapercibidos, pero siempre debemos de tener la sospecha. En esta imagen podemos ver lo que es un mielomeningocele. Obviamente es una malformación de la columna vertebral que obviamente ocasiona esa protuberancia y esto debe ser quirúrgico principalmente, incluso hasta desde antes que nazca un bebito. A través del ultrasonido se puede detectar, incluso intraútero puede hacerse una cirugía para corregirlo. También dentro de otras causas frecuentes de lumbalgia tenemos a las de tipo degenerativas. Estas están representadas principalmente por la osteoartritis y la discopatía degenerativa. La osteoartritis se manifiesta principalmente por desgaste de los huesos. Obviamente con el paso del tiempo, con el tipo de trabajo que llevamos, por problemas de sobrepeso, por ejemplo, los huesos tienen cierto desgaste y llega un punto en el que estos pueden llegar a ocasionar una lumbalgia muy importante. Tenemos también problemas ginecológicos muy relacionados con el origen de la lumbalgia, principalmente dismenorrea. Esto se ve más en pacientes jóvenes, menores a 30 años de edad, cuando los cólicos por la menstruación llegan a ser incluso hasta incapacitantes. Se reflejan también en la región de la cadera. Aquellas pacientes también que presentan miomas, obviamente recordemos que los miomas son tumores benignos que, si en algún momento llegan a crecer, pueden ocasionar compresión de algunos nervios y ocasionar hasta cierto punto dolor. El útero que se encuentra en retroversión es una variante anatómica donde el útero se encuentra hacia atrás, y esto también puede ser causa de dolor de cadera, de dolor pélvico principalmente, que puede confundirse también o que puede dar el dato de una lumbalgia. Existen también algunas causas hematológicas que pueden llegar a ocasionar dolor lumbar, como la anemia de células falciformes o bien talasemias, también llegan a ser causa importante de dolor. Tenemos también padecimientos infecciosos, por ejemplo una osteomielitis bacteriana como la que vemos en la radiografía, en la imagen de la derecha. La osteomielitis pues obviamente es una infección del hueso. Esto se ve principalmente en pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos mal controlados, pacientes que tienen un sistema inmunológico deficiente. Puede haber casos de una discitis piógena, es decir, un disco vertebral que ya presenta datos de pus o de alguna infección, y obviamente puede manifestarse también a través del dolor. Una tuberculosis ósea también puede ser una causa de dolor a nivel lumbar. Y como ustedes pueden ver, las causas siguen y siguen. Tenemos también causas inflamatorias como la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y discitis inflamatoria. Estos padecimientos obviamente son crónicos a lo largo de la vida y aumentan también con la edad. La artritis reumatoide también puede afectar incluso también a pacientes jóvenes y obviamente manifestarse también en las articulaciones de la columna vertebral. La espondilitis anquilosante también es una causa importante de dolor que debe descartarse, una discitis inflamatoria, es decir, inflamación de los discos intervertebrales. Asimismo, también hay afecciones mecanoposturales en donde hay disminución del tono muscular y ocasiona dolor, una miofascitis en donde se ven involucrados ciertos músculos, hiperlordosis, cifosis dorsal o basculación pélvica. Hay muchos pacientes que tienen una pierna más corta o más larga que la otra, y esa basculación puede ser una causa sumamente importante
de dolor lumbar y es algo que nosotros debemos de poner muchísima atención a la hora de revisar a nuestros pacientes. En esta imagen podemos ver representada prácticamente los ejes de la columna vertebral y las distintas maneras en las que podemos verlo. Las escoliosis, que son una causa importante de dolor, la hipercifosis, en donde está muy marcada la curvatura de la columna vertebral, o bien una hiperlordosis, que también es una causa muy importante de dolor. Entonces es importante valorar a nuestros pacientes y obviamente determinar cuál es la posible causa del dolor lumbar. También tenemos factores extrínsecos como la escoliosis lumbar idiopática, la osteoartrosis y dentro de los padecimientos metabólicos la osteoporosis, la osteomalacia o bien la ocronosis. En la imagen que vemos a la derecha nosotros vemos claramente una escoliosis lumbar idiopática. Obviamente es muy importante siempre la valoración mediante una radiografía y a veces hasta a simple vista podemos nosotros determinar cierto grado de escoliosis. Obviamente una radiografía antero-posterior de la columna vertebral nos va a ayudar muchísimo al diagnóstico y obviamente saber cómo podemos nosotros encontrar el eje del cuerpo y saber hacia dónde dirigir nuestro tratamiento. La osteoporosis es una causa muy importante, muy común de dolor a nivel lumbar. El hueso va perdiendo prácticamente el tejido que lo conforma, es decir, el hueso se va haciendo así como una especie de polvorón, va perdiendo nutrientes, minerales, calcio, y obviamente el hueso se debilita, ocasionando a lo mejor debilidad en los huesos y alteraciones en la postura de las pacientes. Obviamente esto lo vemos en personas ya de edad avanzada y anteriormente pues no había suplementos en el embarazo, por ejemplo de ácido fólico y calcio, y obviamente las pacientes con la lactancia, con los bebitos, perdían o se presentaba o se presenta con mucha frecuencia este padecimiento. Entonces es de suma importancia valorar también las probabilidades de una posible osteoporosis como causa de una lumbalgia. También tenemos un grupo muy importante de padecimientos que llegan a ocasionar dolor lumbar, como la psiconeurosis. Esta se caracteriza principalmente por eventos de histeria conversiva, es decir, la clásica pareja que se disgustan y obviamente a lo mejor, no sé, le dan un empujón y en algún momento se ponen de nervios y el estrés, la tensión que se vive en ese momento llega a producir dolor. Asimismo puede haber una lumbalgia de tipo fingida y obviamente también esto es algo que se ve con mucha frecuencia y debemos nosotros descartar muy bien estos padecimientos. Y bueno, ya que estamos hablando de lumbalgias fingidas, pues ¿qué les puedo decir? Neymar aquí fingiendo una de sus múltiples lesiones a nivel lumbar en el fútbol. Otras patologías importantes que llegan a ocasionar dolor a nivel lumbar pueden ser causas tumorales. Nunca debemos dejar de sospechar en este tipo de padecimientos, principalmente cuando son dolores que se hacen crónicos, que no remiten a los tratamientos y a pesar del reposo las molestias continúan. Tenemos que pensar en hemangiomas principalmente, es decir, tumores en las venas, en las arterias, meningiomas, casos de mieloma múltiple. En el mieloma múltiple podemos ver nosotros un desgaste, una debilidad prácticamente en todos los huesos y la columna vertebral pues no deja de verse afectada. Tumores a nivel de la columna vertebral, osteosarcomas principalmente pueden ser una causa sumamente importante de dolor. Estos padecimientos son sumamente dolorosos y obviamente también tenemos que tenerlos en cuenta, principalmente cuando tenemos dolores crónicos que no remiten a los tratamientos. Y seguimos con las causas de dolor lumbar. Tenemos también causas traumáticas, principalmente cuando hay
esguinces, fracturas de los cuerpos vertebrales, luxaciones. En la imagen de la derecha podemos ver muy bien una fractura por aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Allá donde está la flechita roja podemos visualizar. Estas fracturas a veces se presentan cuando una persona cae a lo mejor de una altura importante y caen con los pies ahora sí que parados. Esto puede ocasionar una fractura por compresión de los cuerpos vertebrales y es algo también que se llega a ver con cierta frecuencia. Dentro de las causas urológicas que pueden llegar a presentar dolor lumbar, tenemos a la prostatitis. Por la localización de la próstata, que es un órgano que se encuentra detrás de la vejiga, el dolor puede irradiarse hacia la región lumbar, siempre y cuando presente también síntomas asociados a una prostatitis. Pielonefritis o una infección a nivel renal también es una causa muy importante de dolor lumbar que debe de descartarse. La pielonefritis la podemos nosotros descartar a través de una ecografía o ultrasonido de riñón o vías urinarias, en donde podemos apreciar ciertos cambios ecográficos que sugieren a lo mejor este diagnóstico. Una hidronefrosis, cuando el riñón llega a inflamarse a nivel de los ureteros y hay reflujo de la orina, de la vejiga hacia el riñón, es muy frecuente que se presente el dolor de tipo renal. Asimismo, la litiasis renal o litiasis urinaria, como la imagen que vemos ahí, un lito es una piedra que se puede formar en el riñón y obviamente traduce un dolor muy intenso que puede irradiarse incluso hasta el testículo. Nosotros debemos sospechar cuando hay orina con sangre, cuando hay dolor testicular, cuando el dolor se irradia hacia la cadera, hacia la espalda. Esto nunca lo debemos dejar de sospechar y obviamente siempre tiene que estar en nuestra sospecha diagnóstica cuando un paciente se presenta con dolor de tipo lumbar. Y finalmente también las tumoraciones pueden en algún momento, tumoraciones renales pueden ocasionar cierto dolor a nivel lumbar. Muy bien, ahora hablando un poco respecto de la fisiopatología del dolor lumbar, vamos a ver que la unidad funcional vertebral se encuentra constituida principalmente por la unión de dos vértebras entre sí, más aparte los elementos de unión como son los discos intervertebrales, los ligamentos y las cápsulas. Todas estas estructuras anatómicas poseen una inervación sensitiva al dolor y cualquiera de estas estructuras puede ser el sitio en donde se origine el dolor y causar todo ese síndrome de dolor lumbar. En esta imagen podemos ver cómo están fusionadas las vértebras una con otra. Vemos varios ligamentos que unen estos discos intervertebrales, estas apófisis, todos esos ligamentos. Todas estas estructuras están compuestas en algún momento por nervios y en cualquiera de estas estructuras puede llegar a ocasionarse el cuadro de dolor lumbar. Entonces es de suma importancia establecer un diagnóstico correcto para poder iniciar un tratamiento. Existen terminaciones sensitivas llamadas nociceptores que responden en forma selectiva al dolor y cuyas funciones son señalar la presencia de elementos químicos o físicos nocivos y liberar péptidos y otras sustancias neuromoduladoras, regulándose así el proceso inflamatorio y la reparación del tejido. Nuestro cuerpo siempre tiende a repararse cuando hay alguna ruptura de algún nervio, alguna vena, algún hueso, algún pequeño traumatismo. Siempre se presenta un proceso inflamatorio en la mayor parte de los casos, a donde llegan los nociceptores específicos, empiezan a liberarse péptidos y obviamente todo el proceso inflamatorio ayuda a que la reparación del tejido sea mucho más eficiente y obviamente más rápida.
En cuanto a la clasificación del dolor lumbar, tenemos clasificaciones basadas en la característica del dolor. Tenemos al dolor lumbar de características mecánicas que aumenta con el movimiento y disminuye con el reposo. Tenemos asimismo el dolor lumbar de características no mecánicas que no disminuye con el reposo y parece aumentar incluso con el reposo nocturno. Tenemos que encasillar bien a nuestros pacientes con el tipo de dolor lumbar al que pertenecen. Muy bien, así también tenemos a la lumbalgia aguda, que esta se caracteriza por tener una presentación brusca, secundaria a un esfuerzo intenso, a una sobrecarga o bien algún traumatismo o algún accidente. Tenemos también a la lumbalgia de tipo crónica. Esta se caracteriza por ser un dolor difuso en la región lumbar y que tiene una duración superior a los 3 meses. Así bien, y con respecto al diagnóstico, siempre una historia clínica es de suma importancia. Tenemos que interrogar al paciente dónde le duele, desde cuándo le duele, a qué lo atribuye, cuáles fueron o cuáles son las áreas afectadas, cuánto interfiere el dolor al sentarse, si puede caminar, si no puede, si hubo algún episodio previo del dolor, cuánto tiempo duraron esos episodios, si es que los hubieron, si se acompaña a lo mejor de algún otro síntoma, síntomas intestinales, síntomas urinarios. Todo eso es de suma importancia, ya que un buen interrogatorio al paciente siempre va a constituir la primera parte de aproximación a un diagnóstico en un paciente con lumbalgia. Asimismo, permitirá orientar inicialmente el cuadro de dolor lumbar y determinar con mucha mayor exactitud la actitud terapéutica que se va a tomar con respecto al paciente. Recordemos que cada persona es distinta, cada paciente es distinto, cada cuerpo es diferente y obviamente los tratamientos deben ser individualizados. Asimismo, debemos interrogar acerca de antecedentes familiares o enfermedades reumatológicas dentro de la familia. Es de suma importancia la actividad laboral. No es lo mismo un oficinista a una persona que se dedica a la construcción, por ejemplo. Tenemos que interrogar muy bien acerca de la aparición de síntomas de alarma, tales como fiebre, pérdida de peso, investigar acerca de alguna probable neoplasia. Tenemos que identificar el ritmo del dolor, el tiempo de evolución y la localización específica del dolor para tener un panorama más amplio clínicamente y tener un mejor abordaje terapéutico. También tenemos que investigar acerca del ritmo del dolor, si se trata de un dolor de tipo mecánico, ver si este se relaciona con el esfuerzo, si hay algún movimiento o una postura concreta que llega a provocar el dolor. Debemos también investigar si ese dolor llega a mejorar con el reposo. Debemos indagar también acerca de si es un dolor de tipo inflamatorio, si este también no se relaciona con movimientos ni esfuerzos. Tenemos que buscar si es un dolor mantenido y exacerbado incluso con el reposo. Tenemos que también buscar datos de un canal medular estrecho. Esto lo vamos a sospechar si hay un dolor irradiado hacia el miembro pélvico inferior, es decir, hacia la pierna, hacia la nalga. Si existen también alteraciones sensitivas o motoras que ayuden a determinar este padecimiento, o bien si las molestias o el dolor aumentan al caminar. Todo esto es de suma importancia para determinar el tratamiento. En lo que respecta a la exploración física, debemos nosotros hacer una inspección general del paciente. Generalmente el paciente debe estar de pie, de preferencia desvestido,
para comprobar alineación, valorar curvas de la columna vertebral, posibles asimetrías y contracturas musculares. Como nosotros podemos ver en la imagen de la derecha, vemos a simple vista que se trata de una escoliosis. Vemos la asimetría de las escápulas. Se lleva también a cabo la palpación. El paciente debe estar en decúbito prono para poder valorar perfectamente la región dorsolumbar, palpar las apófisis espinosas y buscar principalmente puntos dolorosos. Muy bien, también tenemos que valorar la movilidad, es decir, flexión anterior. Hay una prueba llamada prueba de Schubert que nos habla acerca de la capacidad de flexión. Si esta es menor a 4 centímetros, tenemos ya una flexión de tipo limitada. Esto nos ayuda a diagnosticar una hernia, una probable hernia de disco y una espondilitis anquilosante, siempre y cuando la flexión esté disminuida. En la imagen de la derecha vemos cómo se llega a medir la flexión anterior con la prueba de Schubert. Asimismo, también tenemos que valorar la movilidad en cuanto a extensión, flexión lateral, rotación y fenómenos asociados al dolor, es decir, estornudar, pujar, alguna maniobra de Valsalva para corroborar si en algún momento hay algún dolor asociado. En lo que respecta a la exploración neurológica, tenemos una maniobra muy importante que debe de hacerse en el paciente con lumbalgia, es la maniobra de la Segué. El paciente debe estar en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. Se le hace estirar la extremidad inferior con la rodilla extendida, es decir, se estira el nervio ciático. Si entre 30 y 60 grados presenta dolor irradiado a la extremidad, se considera como una prueba positiva. Ahí vemos una imagen de lo que es una prueba de la Segué, a donde estiramos la extremidad y vamos subiendo poco a poco, y si está presente el dolor entre 30 y 60 grados, hablamos ya de una maniobra completamente positiva y puede haber incluso afección de los nervios raquiales. Tenemos también la maniobra de Bragard, que consiste en hacer bajar al paciente la extremidad hasta el momento en que desaparezca el dolor. Hay una flexión dorsal del pie y si se llega a producir dolor es que existe ya una afección de tipo radicular. Como ustedes pueden ver en la imagen, la pierna se va elevando y se hace una tracción, una flexión dorsal del pie. Si esta provoca dolor, nos habla que existe una afección radicular y obviamente hay un daño todavía mayor. También es importante valorar los reflejos osteotendinosos, es decir, el reflejo rotuleano. Este parte desde la raíz L4, el reflejo aquileo desde la región S1. Esto nos ayuda a determinar si hay lesiones sobre esos puntos. También debemos examinar al paciente, solicitarle que camine de puntas para ver si hay alguna afección motora a nivel de S1 y caminar sobre talones, que esto nos habla de una afección a nivel de L5. También debemos nosotros explorar muy bien las articulaciones sacroiliacas. Debemos hacer una presión directa sobre las articulaciones y valorar si éstas en algún momento llegan a producir dolor o no, que también pueden llegar a ser causas frecuentes de dolor lumbar. Existe también la maniobra de Fabre, donde existe una flexión, abducción y rotación externa de la pierna. El paciente se encuentra en decúbito supino. Debemos de flexionar una rodilla apoyando el talón sobre la rodilla contralateral extendida, y la aparición del dolor al realizar esta prueba no siempre indica una afección sacroiliaca. Ahora bien, vamos a comentar un poco acerca de los estudios complementarios. Siempre una radiografía simple de columna
lumbar nos va a ayudar a establecer un diagnóstico. Debe estar el paciente en posición de pie, sin zapatos. Siempre se solicita una proyección anteroposterior, lateral y, de ser necesario, una proyección oblicua. Esta es una radiografía anteroposterior simple de columna vertebral, y del lado derecho vemos una radiografía lateral. Aquí nosotros debemos de evaluar la columna, las apófisis transversas, y en el lado derecho vemos los cuerpos vertebrales, y una proyección oblicua nos ayudaría a valorar la vista lateral de las apófisis transversas. Algunos otros estudios complementarios: está la tomografía axial computarizada, resonancia magnética. Se indican cuando existe ya un dolor crónico, cuando hay una lumbalgia mecánica, ya sea aguda o crónica, que con una radiografía simple está en apariencia normal, donde se sospecha a lo mejor de alguna afección específica, donde tenemos también la sospecha de un canal vertebral estrecho, o bien valoración de algún probable tratamiento quirúrgico. Para esto se solicitan la tomografía y la resonancia magnética. Esta es una resonancia magnética de una columna vertebral, a donde nosotros podemos ver una lesión, hablando principalmente de una fractura por aplastamiento en un caso, y en otro también vemos protuberancia del canal medular. Podemos solicitar también una gammagrafía ósea cuando sospechamos principalmente en metástasis de tipo ósea, cuando hay una afección ósea infecciosa, principalmente una osteomielitis, o bien aplastamientos vertebrales recientes. Podemos solicitar también un estudio de electromiografía cuando, a pesar de la historia clínica, la anamnesis y la exploración física, aún quedan dudas sobre la existencia o no de alguna afección de tipo radicular. En lo que respecta al tratamiento, este debe ser individualizado en cada paciente, valorando si el problema se trata de algo agudo o ya se convirtió en algo crónico, determinando principalmente el origen y el grado de la lesión. El tratamiento también debe valorarse si corresponde a una etapa aguda, en donde se ordena principalmente el reposo, antiinflamatorios, analgésicos y relajantes de tipo muscular. Los analgésicos representan el pilar fundamental del tratamiento en un paciente con lumbalgia, y dentro de los principales tenemos al ácido acetilsalicílico, piroxicam, meloxicam, paracetamol, celecoxib, valdecoxib y diazepam. El uso de fajas y corsé también está indicado, ultrasonido terapéutico, TENS o estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, acupuntura, mesoterapia, también como terapias alternativas dentro del tratamiento. Ahí vemos cómo aplican acupuntura o electroestimulación. El tratamiento quirúrgico de la lumbalgia está indicado principalmente en pacientes que tienen una compresión de tipo nerviosa, que presentan sintomatología rebelde al tratamiento conservador, a donde existen también alteraciones ya sensitivas o motoras progresivas, y el objetivo principal consistirá en descomprimir el tejido neural y mantener estable la columna vertebral. En esta imagen podemos ver algunas posturas adecuadas para la columna vertebral, ya que principalmente los asuntos mecanoposturales son los que ocasionan principalmente dolor de tipo lumbar. Algunas intervenciones quirúrgicas que se realizan son la disectomía, cuando existe una hernia de disco que no cede el dolor y hay síntomas de compresión lumbar, resección del ligamento amarillo, hemilaminectomía parcial, total, laminectomía completa, resección de apófisis espinosas transversas o resección de malformaciones.
Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y les agradezco su atención.